Buenas noches, apreciados hermanos. Dios les bendiga. Tengan todos un feliz santo sábado. Qué bueno saludarles, hermanos del distrito de Éfeso, en Yopal Casanare. Y también a todos los que nos escuchan a través de este medio, desde sus celulares, desde sus tablets, desde su computadora, desde cualquier medio que nos están escuchando. Que la bendición del Todopoderoso sea con ustedes donde se encuentren. Y en este momento podamos tener una parte especial para enriquecernos a través de la palabra del Señor. Y para eso quiero invitarles a que oremos a nuestro Padre Celestial. Así que incline su rostro donde está conmigo para orar. Querido Padre Celestial, qué bueno, Señor, es poder venir en este sábado ante tu presencia, empezando estas bellas horas sagradas, y rogarte, por favor, que sea tu Espíritu Santo el que sea con nosotros en esta hora. Por eso le pedimos al Señor Espíritu Santo que venga a nuestro encuentro, para que entonces tu palabra pueda ser clara a nuestro entendimiento. Puedas bendecir a cada persona que se conecta a través de estos medios tecnológicos, y que este momento, Señor, que pasemos no sea en vano en nuestra vida, sino que pueda contribuir para nuestro crecimiento espiritual. Rogamos estas bondades en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta noche quisiera poder tocar un tema acerca de la santidad de Dios. La santidad de Dios, iniciaremos diciendo que es ontológica, es decir, que Dios es santo en sí mismo. Su santidad no deriva de otra criatura, no, Dios es santo en sí mismo y ha sido santo desde siempre, porque la santidad de Dios es uno de sus atributos divinos, así como la eternidad, así como su misericordia, así como su amor, así como su omnipresencia, así como su omnisciencia. Todos estos atributos han sido de Dios desde la eternidad. A diferencia de la santidad de Dios y la nuestra, la de sus criaturas es una santidad por relación, es decir, que en la medida en que nosotros nos relacionemos con Dios, en esa misma medida su santidad será otorgada a nosotros, sus criaturas. No tenemos una santidad ontológica, no somos santos por sí mismos, no. Nuestra santidad deriva de esa relación cercana que tenemos con Dios. Ahora, hay que decir algo muy interesante acerca de la santidad de Dios, y es que la santidad de Dios repele el pecado. El pecado no puede estar con la santidad de Dios. Por eso, una de esas razones por las que Satanás tuvo que ser expulsado del cielo, ¿verdad? Porque no hay una relación entre el pecado y la santidad. Bueno, para eso tendríamos que decir otras cosas, y es donde entra a mediar el amor, porque hay una frase que yo sé que todos han escuchado de una gran escritora cristiana adventista del séptimo día, y es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sin embargo, tenemos que decir, mis queridos hermanos, que depende del concepto que nosotros tengamos de la santidad de Dios, de eso dependerá nuestra vida cristiana. ¿Saben? Porque muchos de nosotros a veces actuamos en nuestra vida sin tener en cuenta que estamos siendo vistos en todo momento por un Dios santo, y que es su santidad la que nos llevará a que nuestra vida cristiana se torne hacia las alturas, a que nuestra vida cristiana tenga una consagración estrecha, a que nuestra vida cristiana ansíe por la santidad también. Cuando miramos la santidad de Dios es cuando vemos nuestra enormidad de defectos, es cuando vemos nuestras incapacidades, es cuando vemos lo frágiles que somos. Cuando vemos la santidad de Dios es cuando nosotros mismos nos sentimos miserables, y entonces ese mismo sentimiento nos hace acercarnos a Dios en busca de ayuda. Nosotros por sí mismos somos incapaces de hacer el bien, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de este tema. Quisiera ver un caso que nos va a ayudar a entender un poco acerca de lo que estoy diciendo, y para eso quiero invitarles
al libro de Isaías. En el libro de Isaías, allá en el capítulo 6, el profeta relata un encuentro que él tuvo con Dios. Y por eso quiero invitarlos allá. En el capítulo 6, versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el 5, dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno decía al otro, dando voces, diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces yo dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Paremos un momentico ahí. Qué interesante. Isaías era un hombre normal, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y Dios lo escoge a él para que fuese profeta, ¿verdad? Y entonces este hombre tiene una visión donde ve la santidad de Dios. Y cuando Isaías ve la santidad de Dios, que él reconoce quién es él en esencia. Un hombre de labios inmundos que habitaba en un pueblo de labios inmundos. Aquí la representación. Vemos a un Dios santo y la santidad de Dios nos permite ver en nuestro corazón nuestros defectos de carácter. No por nada en el libro de Hechos, el capítulo 12, versículo 14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad, porque donde no hay santidad, Dios no puede habitar. Dios no puede habitar. Entonces, para que nosotros podamos estar en el cielo, debemos vivir en esa atmósfera que el cielo vive. Pero eso se consigue, y es lo que vamos a ver en esta hora, a través de una relación estrecha con Dios. Ahora, cuando tenemos ese contacto, como ya lo dije, con la santidad de Dios, entonces es donde se revela al ser humano, a nosotros, se nos revela cuán pecaminosos somos. Isaías pudo ver que habitaba en medio de un labios inmundo, pero él primero vio su culpa, porque es muy fácil ver la culpa de los demás, pero cuando nos toca a nosotros, ¿verdad? Él primero reconoce que él tiene labios inmundos y que habita en un pueblo de labios inmundos. Ahora, nosotros somos muy parciales a la hora de ver el pecado, ¿saben? Porque, por ejemplo, condenamos del cielo a alguien que sea borracho, y lo hacemos con razón, porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero nos olvidamos de otras cosas que son también trascendentales, que nos cohibirán de entrar allá. Por ejemplo, nadie es excluido de la iglesia por ser orgulloso, o por ser egoísta, o vanidoso, ¿verdad? De la iglesia no nos excluye a nadie por ser así, pero del cielo seguramente sí se excluirá a aquellos que tengan estos defectos de carácter. Y saben, el egoísmo es la raíz del mal que impera en el universo. Sí, pues fue el egoísmo el que hizo que Satanás, en el cielo llamado Lucifer, quisiera ser como Dios. Y no ser como Dios en su santidad, porque él no anhelaba la santidad de Dios, anhelaba el poder que Dios tenía. Miren qué diferencia. Entonces, fue su egoísmo traído ahora a los seres humanos, porque los seres humanos aceptamos las iniciativas satánicas cuando Adán y Eva pecaron allá en el Edén, y entonces ese egoísmo se transfirió de generación en generación a todas las criaturas humanas, y entonces estamos plagados del egoísmo, estamos plagados de esa semilla que Lucifer, ahora Satanás, trajo a esta tierra. Sin embargo, hermanos, muy poco pensamos acerca de eso, porque le damos más trascendencia a esos pecados visibles.
Muchas personas pueden hacer actos buenos, como los fariseos, que ayunaban 2 veces a la semana, daban el diezmo de todo lo que ganaban, oraban en las plazas para ser vistos por los hombres, pero esto no servía de nada, pues cada acto que realizaban estaba manchado por el egoísmo que estaba en sus corazones. Ahora, cuando Jesús se presentó, esa santidad de Jesús le repelía a ellos. Por eso quisieron, en vez de querer ser como Él, en vez de aceptarlo como el Mesías, colocaron una barrera y entonces quisieron fue matarlo. Porque cuando nos encontramos con la santidad de Dios, podemos tener 2 cosas. Uno, querer ser como Él, que es lo que Dios desea, querer que esa santidad esté en mi corazón y a través de eso yo pueda ser una nueva criatura, a través de eso yo pueda ser una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor ciudadano. O por el contrario, puedo decidirme apartar de Dios y dejar su santidad de lado. Dios ve las cosas distinto a como nosotros la vemos, hermanos queridos. Pues Dios va más allá, Dios trasciende hasta nuestros pensamientos, Dios trasciende hasta nuestras intenciones. Nosotros los seres humanos podemos ser engañados porque solo podemos ver lo que está delante de nosotros, ¿verdad? Es por eso que como Samuel nos dejamos llevar por las apariencias. Cuando Dios lo mandó a que ungiera al nuevo rey, cuando él vio al primer hijo de Isaí, a Eliab, él dijo, delante de mí está el ungido de Jehová. Y Jehová le tiene que decir, no mire lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y fue el que menos pensaban, el que Dios había escogido como rey, a David. Entonces podemos ser engañados los seres humanos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dios sí conoce nuestras intenciones. Es por eso que allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, el versículo 22, al hablar sobre el enojo, el Señor Jesús comparó que el que se enoja con su hermano es como si lo matara. También en ese mismo capítulo, en el versículo 28, 5:28 de Mateo, el Señor ve la lujuria como adulterio, porque dice que el que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, antes de que se realice cualquier acto negativo, hay un proceso interno en nuestro corazón, en este caso nuestra mente, ¿verdad? En nuestra mente. Y entonces, el Señor dice que el que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, es un asunto interno nuestro lo que nos hace realizar los actos o lo que nos hace decir nuestras palabras. Por eso el de la abundancia del corazón es que habla la boca, es lo que está aquí en nuestra mente, de eso hablamos. Y es por eso que se hace necesario que seamos limpios. Dios siempre ha querido que seamos limpios. Es más, hay un salmo que nos recuerda esto de la limpieza. Y me parece un salmo bonito porque en ese salmo se revela quiénes van a estar un día con Dios allá en su monte santo. Dice el versículo 3 del Salmo 24. Salmos 24, 3. Este salmo es fascinante. Dice así: ¿quién se subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? Y el verso 4 dice: el limpio de manos y puro de corazón. Paremos un momentico ahí. El limpio de manos y puro de corazón. Necesitamos limpieza. Eso es una necesidad de nosotros los cristianos. Necesitamos que Dios nos limpie. ¿Y qué es lo que primero dice el salmista que necesita ser limpiado? Nuestras manos. Nuestras manos, ¿sí? Porque es que a través de nuestras manos nosotros hacemos muchas cosas, queridos hermanos y amigos. Sí. Fue con esas manos que quizás alguno de los que me está escuchando desvistió a una mujer que no era su esposa. Fueron con esas manos los que el joven que me está escuchando quizás desvistió a su novia. Fue con esas manos que compraste tus vicios. Fue con esas manos que fuiste a comprar alcohol. Fue con esas manos que compraste las drogas que consumes. Fue con esas manos que escribiste el mensaje de texto
o a esa persona que no es tu esposa ese mensaje indecente. Porque déjenme decirles, hermanos apreciados y queridos amigos, que hoy día muchas relaciones se dañan por culpa de la tecnología, tristemente. Porque a través de las redes sociales mal utilizadas, nuestros hogares se están fraccionando. Y los divorcios han aumentado porque las personas tienen 2 y 3 parejas y relaciones ilícitas por el celular. Y entonces es ahí donde tenemos que pensar acerca de la santidad de Dios. ¿Ve Dios lo que yo estoy haciendo? ¿Le agrada a Dios lo que yo estoy haciendo? ¿Está en sintonía con su santidad mis actos, pensamientos, palabras e intenciones? Entonces, hoy la gente le gusta que hablemos de la misericordia de Dios y de hecho hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios. Pero es necesario hablar de la santidad, hermanos, porque la cristiandad moderna hemos perdido lo que significa la santidad de Dios. Y por haberlo perdido es que hoy por hoy vemos lo que es la cristiandad. Y entonces ya la gente no quiere ser cristiana. Porque no ven nosotros lo que significa ser un verdadero cristiano. La gente no quiere ser cristiana y como Gandhi decía, yo no soy cristiano por los cristianos mismos. La gente no quiere ser cristiana porque nosotros no mostramos la verdadera cara del cristianismo, no revelamos a ese Dios que necesita ser revelado a este mundo. Por esa razón, hermanos, es que necesitamos ver nuestra condición. Pero déjenme decirles, hermanos, que un mero cambio de nuestra forma externa de vivir no sirve. Es decir, usted puede dejar de enviarle el mensaje de texto a la muchacha o al caballero que no es su esposo. Usted puede dejar de hacerlo, usted puede dejar de fumar drogas, usted puede dejar de tomar alcohol. Usted puede hacerlo, pero eso no es suficiente. No es suficiente un cambio externo de las cosas. Por eso el versículo dice, el limpio de manos y puro de corazón. Porque es que es allá, de manera interna, que necesita ser cambiado nuestro corazón. ¿Y por qué necesita ser cambiado nuestro corazón? Sencillamente porque nuestro corazón es impuro, porque nuestro corazón es imperfecto. Y hay un pasaje bíblico que nos permite ver esta idea con más claridad, y es en el libro de Jeremías, el capítulo 17, el verso 9. Miren lo que dice ese versículo. Jeremías presenta el corazón del ser humano desde la fragilidad del mismo, presenta la realidad del ser humano en este pasaje. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es más que todas las cosas, ¿y qué? Y perverso. Esa palabra perverso lo que quiere decir es que el corazón del ser humano es incurable. Sí, el corazón del ser humano no tiene cura, hermanos. Y ahora usted dirá, pero Moisés, ¿usted por qué está diciendo eso? ¿Acaso no es Dios quien puede transformar el corazón del ser humano? Y yo le digo, mire, nuestro corazón no tiene cura y necesitamos un corazón nuevo. Nosotros necesitamos con urgencia un trasplante de corazón. ¿Sí? El salmista David lo entendía muy bien. Cuando después de haberse acostado con una mujer que no era su esposa y queriendo tapar su falta, entonces mató a Urías, lo mandó a matar. Y ahora llama a esa mujer y la trae a vivir en su palacio y él quedó delante del pueblo, porque podemos engañar a los demás, hermanos, con nuestros supuestos buenos actos cargados de egoísmo. Podemos engañar a los demás y él engañó al pueblo y quedó como un rey bueno. ¡Ay, qué rey tan bondadoso! Trajo a vivir a su casa a la mujer de uno de sus mejores soldados para que no quedara viuda.
Y el rey quedó bien y él creyó que todo había quedado listo. Pero se acerca Natán, inspirado por Dios, y Dios le cuenta todo lo que está haciendo el rey. Y entonces Natán, muy sabio, porque coloca al rey a que él sea el que dé el dictamen para lo que él va a decir. Entonces ustedes conocen la historia que Natán le cuenta allí al rey de esos dos hombres, un rico y un pobre, uno que tenía muchas ovejas y otros que solo tenía una. Y entonces el rico recibió una visita y en vez de matar una de sus ovejas, fue y le robó aquella oveja al pobre, que dormía en su cama, en su regazo, comía de su plato. Y entonces el rey se enoja por la historia y Natán le dice: ¿qué tenemos que hacer con este rey? Pues el tal debe pagar 4 tantos la oveja y debe morir. Dios le perdona la vida al rey. Natán lo señala con el dedo y le dice: tú eres ese hombre, porque te acostaste con la mujer de Urías y lo mandaste matar, eres tú. Entonces David se va, reconoce que Dios ve lo que él hace, que no puede esconderse de Dios. Y es lo que a veces nosotros, hermanos, nos parece un juego. Creemos que podemos engañar a Dios. Creemos que podemos engañar a Dios así como engañamos a los demás. Y resulta que la Biblia dice que vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, que no hay un lugar donde nosotros podamos escondernos de Dios. Dios está viendo el mensaje de texto que estamos enviando. Dios está viendo las cosas que nosotros vemos cuando prendemos el televisor, cuando buscamos esas páginas en internet. Porque muchas personas, muchos cristianos luchan con la pornografía. Y Dios ve eso, querido hermano. Y si le seguimos dando larga a ese tipo de cosas, no vamos a poder estar allá en ese monte santo de Jehová. Entonces David va y expresa el Salmo 51. Y en el versículo 10 del Salmo 51, el salmista le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Dios tiene que crear un corazón nuevo, porque el que tiene, David no servía. Al igual que el que nosotros tenemos, hermanos. Dios tiene el poder para crear un corazón limpio, un corazón nuevo en nosotros. Y Él tiene ese poder suficiente para hacerlo. Por eso necesitamos acercarnos a Él. Ahora, cuando pensamos en David, frente a esa petición, porque él reconoce su error, reconoce el grado de su pecaminosidad, y entonces se arrepiente sinceramente, y Dios le perdona, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que está interesado en que nosotros seamos mejores, un Dios que está interesado en que nosotros reproduzcamos su santidad, un Dios que está interesado en perdonarnos, un Dios que está interesado en aceptarnos, un Dios que está interesado en cambiar, en transformar nuestra naturaleza. Por eso cuando el apóstol habla de esa palabra transformado del apóstol Pablo, lo que está diciendo es eso que ocurre con una oruga para convertirse en mariposa. Esa transformación en pasar de ser alguien a ser otro nuevo, porque el que conoce a Dios, el que se entrega a los brazos de Jesús, nueva criatura es. Y Dios quiere que experimentemos ese nuevo nacimiento, como le dijo a Nicodemo, para que podamos habitar con Él en las alturas de la eternidad. Y es entonces que ese pasaje del libro de Hechos, el capítulo 13, quiero que los que me están acompañando con las lecturas vayan conmigo allá. En Hechos capítulo 13, allá Lucas, al hablar de David, mire lo que dice, versículo 22, Lucas 13, 22. Quitado este, o sea, Saúl, el anterior rey, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón, quien hará todo lo que yo le
he dicho, todo lo que quiero. Entonces, cuando se expresa de David, dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Qué grande esto. David oró por un nuevo corazón y Dios le dio un nuevo corazón. Nosotros, sin duda alguna, necesitamos un cambio de corazón, queridos hermanos. Un corazón que palpite por la santidad. Un corazón que palpite por las cosas espirituales. Un corazón que palpite por el cielo. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y esto cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar el hecho de que Dios pueda limpiarnos? El hecho de que Dios pueda hacernos nuevos. Pues Santiago nos da la clave. Allá en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 8, Santiago nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vuelvo y repito: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No podemos limpiar nuestras manos por nosotros mismos. Jeremías ya lo dijo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado sigue sobre ti. No podemos limpiarnos por nosotros mismos. Necesitamos una fuente de limpieza distinta a nosotros, porque nosotros no tenemos nada justo en sí mismos. Y es acercándonos a Dios, contemplándole, y esto es una ley llamada la ley de la contemplación. Contemplando a Dios, contemplando su carácter, seremos transformados a Él. Así como un niño, cuando mira a su padre y entonces copia en su conducta lo que el padre hace, de esa misma forma, contemplando a Dios, acercándonos a Él para mirarle, es que el ser humano puede ser transformado a su misma imagen. Y Él quiere enseñarnos a que veamos las cosas como Él las ve. Sí, mi apreciado hermano y amigo que me escucha, necesitamos aprender a odiar el pecado como Dios lo odia y amar lo que Dios ama. Pero eso no sucede en un con chasquear los dedos, no. Eso sucede en la medida en que nos relacionemos con Dios. Y es esta la oportunidad que tenemos, que en medio de la cuarentena, allá en nuestras casas, podemos sacar tiempo, hermanos, para tener un encuentro personal con Dios. Es el momento de desempolvar ese libro que tienes allá en tu armario, en tu biblioteca, en una caja, no sé dónde están, esos libros que te harán crecer espiritualmente. Es tiempo de desempolvar la Biblia, la santa palabra de Dios, y permitir que mi vida pueda llenarse de las cosas espirituales. Y entonces podamos ver las cosas en la enormidad de lo que Dios los ve. ¿Saben lo lindo de Dios, queridos hermanos? Es que Él está dispuesto para limpiarnos y perdonar nuestros pecados. Eso dice el último versículo que leeremos en esta noche, en el libro de Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios interesado en limpiarnos. Pero Él no va a limpiar a quien no quiere ser limpiado. Él solo va a limpiar a aquellos que reconocen que necesitan limpieza. Pero necesitamos que Dios nos limpie para que nuestros actos vayan de adentro hacia afuera.
de un corazón renovado que ahora vive para Dios. Y como dice el apóstol, entonces ahora la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es el miedo a la destrucción lo que debe causar nuestra obediencia, es viendo su amor, su misericordia para con nosotros los pecadores, que nos debe motivar a acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Dios no quiere un corazón fraccionado, hermanos. Ya basta de solo dar migajas de nuestro corazón a Dios. Dios quiere nuestro corazón completo, para que entonces podamos, a través de ese corazón restaurado, de ese corazón nuevo, en las manos de Dios, podamos servirle de la mejor manera. Es por eso que yo quiero hacer una invitación en esta noche. Que aquellos que quieran ser limpiados, que aquellos que necesiten en esta noche un nuevo corazón, puedan levantar su brazo derecho. Y a través de este acto simple, decirle: Señor, yo necesito un nuevo corazón. Así que si usted, al igual que este servidor, necesita un cambio de corazón en esta noche, podemos pedírselo al Señor en oración. Si usted lo necesita, levante su mano conmigo. Yo quiero hacer una oración por usted. Oremos. Querido Padre Celestial, aquí estamos porque reconocemos que nuestro corazón es impuro y que de esa manera no podemos habitar en tu presencia, porque solo en tu presencia habita la santidad. Pero reconocemos que no hay santidad en nosotros mismos, Señor, que la santidad solo proviene de ti, y por eso queremos acercarnos a la fuente de la santidad, para que esa santidad nos cubra y nos permita ver el pecado como tú lo ves, Señor. Nos permita ver la enormidad de nuestra culpa en la forma en que tú lo ves. Y hoy, en la sangre preciosa del Cordero, queremos que nos limpies, porque es ese Dios misericordioso que presenta la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé, Señor, si los que me están escuchando, yo no conozco sus pecados, Señor, pero tú sí los conoces. Y, Señor, queremos en esta hora ser limpios por los méritos de Jesús. Cambia nuestro corazón y danos un corazón que palpite por la espiritualidad, un corazón que palpite por el cielo, y que la eternidad y adorarte sea nuestro principal objetivo en esta vida. Que las demás cosas puedan ser secundarias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano y amigo querido, y aferrémonos a la promesa de que somos limpios en la sangre del Cordero, porque esa promesa fue hecha para nosotros. Siéntete perdonado, siéntete aceptado por Dios en esta hora, y permite que esa misma experiencia te ayude a vivir en santidad.